Alarcón, soy... Y ahí acepté la grabación. Espero que la acepten también. Soy psicóloga de AFAEB hace yo creo que 2 años, quizás 3, no recuerdo bien. Entonces eso. Estoy haciendo... ¿Ah? Uno No, nomás. desde el Formalmente 2019. un Claro, año. formal. Un Sí, año. sí, De sí, sí, mayo toda del la año razón. pasado. Antes era asesora, pero en cosas puntuales. Ya, pero es. ¿Qué les quería contar? Hago básicamente desarrollo organizacional, estudios, y aparte de eso también hago terapia acá en AFAEB. Creo que algunas y algunos ya lo saben. Entonces eso, no me ven. No sé por qué no me verán. Quizás porque no ha autorizado la grabación, no sé, pero yo te veo. Sí, Yo sí, también sí. te veo. Yo también te veo. Ya, genial. Gaby, Eso sí, abre los ojos. Te Vemos. no te ves. Te vemos. Yo también les veo. voy a pedir que abran el chat para esta, ¿cómo se llama esto? Esta presentación, porque voy a ir respondiendo también preguntas del chat, ya mientras voy presentando. Así que eso. Sí me ven. Gaby, parece que eres tú. Así que eso. Gracias por la bienvenida, Marlene. Luis Eduardo dice que también me ven. Así que eso. Y sí, que tienen que autorizar la grabación al parecer. Ya voy a empezar a compartir pantalla. Espero que hayan autorizado la grabación para que puedan verla. Eso. No sé si se ve ahí. Denme un segundo. Ya, sí, se ve entonces. Ya, primero lo primero. Esta encuesta la hicimos básicamente con AFAEB Nacional. La hicimos en función de saber el estado de salud mental que tienen ustedes o han tenido ustedes respecto al proceso de modernización. Obviamente aquí aparecen también algunas cosas como conjuntas de esta coyuntura como crisis sanitaria, modernización, porque igual les tocó junta. Entonces, quiero puntualizar que de alguna forma esto igual es un hecho complejo. Es un hecho complejo que la coyuntura se haya dado en este proceso, porque es un proceso que es muy inestable para todas y todos. Entonces, también hay un tema como, yo creo, espero no ser sensacionalista, pero yo creo que también hay un tema medio político en esto. Y quiero decir político del Estado, no necesariamente político como político del servicio. ¿Sí? Eso. Por aquí dice, muy complejo para los que estamos más encima con enfermedad profesional. Sí, muy complejo. De hecho, también el tema de estar con enfermedad profesional genera otro tipo de cosas, porque genera más como ambivalencia, más ambigüedad. ¿Por qué? Porque no están en el servicio, no están trabajando constantemente para saber cómo se enfrentan a los lidiamientos, sino que están constantemente con esa rumiación y esa ansiedad de a qué se van a enfrentar cuando lleguen. Entonces, y también muchas veces enfermedad profesional debido a lo que ha causado el servicio en ustedes. Entonces es como una rumiación que empieza a parecer más constante. ¿Sí? Entonces, partiendo con esto, les quiero contar que quienes respondieron esta encuesta fueron 240 funcionarios. Ya tenemos que pensar que el número de asociados me parece que son como 600, entonces podríamos decir que es una muestra relativamente representativa, que debe ser como el 27%, más o menos. No, perdón, el 47%, más o menos. Eso. Dice Marlene que gracias por mi apoyo a la FAEB, así que es un tercio de 600, no, es como el 47 me parece, porque son 300 funcionarios que están asociados, algo por ahí. ¿Sí? Yo te voy a sacar la claro. cuenta, somos 660, gracias. 240, pero 660. tranquilo, 240 ya. de 660 es más, es un poquito más de un tercio. Ya, gracias. Entonces, eso. Ahora, ¿qué encontramos en esta encuesta? Ya, aquí me gustaría puntualizar y ser lo más clara. Díganme si no estoy siendo clara. Ya, quiero referirme a emociones y sentimientos que ustedes empezaron a experimentar. Si quieren contar alguna anécdota, si quieren contar
no sé, alguna cosa que hayan sentido ustedes, también la pueden contar acá en el chat y yo lo voy leyendo. O también pueden abrir el micrófono. Ojalá sea sucinto, cosa de poder seguir con la presentación y no alargarnos tanto, pero también sería grato como abrir este espacio a las opiniones. Ya el 82,1% de las personas que respondieron el cuestionario, o sea, la encuesta, mantuvieron emociones de nerviosismo moderado a intenso. Esto pensando en cómo enfrentarse a la modernización, cómo enfrentarse a los lineamientos específicamente, ¿sí? Cómo empezar a trabajar en este proceso. Y esto en esta idea como de dualidad, como me cambiaron la función, ya por papel, por así decirlo, estoy trabajando en este otro como, esta otra área, perdón, estoy trabajando en esta otra área, pero aún así pertenezco a tal unidad. Entonces, ¿dónde tengo que trabajar? Si yo no trabajo para esta área nueva, ¿puedo tener alguna repercusión más administrativa o no? Entonces empieza a aparecer ese nerviosismo, específicamente. Luego empiezan a aparecer problemas de concentración. Y estos problemas de concentración tienen relación a sintomatología ansiosa y también tienen relación con los riesgos psicosociales, bueno, que ahí les voy a explicar un poquito más, que tienen relación con los riesgos psicosociales que nosotros vemos en el ISTAS y tienen relación con sintomatología ansiosa, como les decía. Aparecen en un 65,4% la sensación de sobrecarga laboral, por lo mismo, por la dualidad. Y además, en un 87,5% incertidumbre. ¿Qué significa esto? ¿Qué va a pasar conmigo? No solo en términos de lineamiento, porque aparece la incertidumbre como lineamiento. O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué no me dicen lo que tengo que hacer? ¿Por qué no está establecido claramente el proceso? Entonces aparece eso, pero a la vez también, ahora por ejemplo, están más claros los, ¿cómo se llama esto? Los cargos que van a tener ustedes, están ya definidos y todo, pero también no está definido el cómo se va a llevar el trabajo. Y también muchas personas lo han pasado mal respecto a esto. Entonces, no es que me definen el cargo, no es que definen el área en el que yo voy a estar y se acabó, sino que la incertidumbre se mantiene por un tiempo porque es una emoción. Entonces, es distinto hablar de emociones a hablar de hechos en particular. ¿Sí? Y por otro lado, tenemos un 40% que ha tenido deseos de renunciar al trabajo frente a este proceso de modernización. Y esto obviamente es muy complejo porque estamos hablando de, como les decía, los riesgos psicosociales. Hay un 40% de personas que han tenido deseos de renunciar al trabajo respecto a este proceso. Entonces, aquí igual quiero aclarar que estos deseos de renunciar al trabajo no son necesariamente porque se crea que el proceso de modernización es un mal proceso en sí mismo, sino que el proceso de modernización está causando daño a los funcionarios, daño psicosocial a los funcionarios, daño psicolaboral a los funcionarios. Entonces, de hecho, ese daño lo vemos en la incertidumbre laboral, ¿cierto? Que también, por ejemplo, lo podemos ver en el apoyo social de la empresa, que está en el ISTAS, la sensación de sobrecarga laboral, que también es parte, por ejemplo, de la doble presencia. Vemos, por otro lado, los problemas de concentración, que es sintomatología ansiosa y que eso puede desencadenar en algún momento en enfermedad profesional. Y vemos nerviosismo moderado a intenso, que también puede desencadenar en una enfermedad profesional. ¿Qué más tenemos? Tenemos por otro lado la percepción de la estructura. Con la percepción de la estructura me refiero a cuáles son los componentes que generan o que arman la estructura de Junaev. Y no entendemos la estructura solo como infraestructura, sino que estructura así como la jerarquía, ¿sí? En quién me apoyo, quién da soluciones, quién explica resoluciones, etc. ¿Sí? Y dentro de esta estructura, el 43% de las personas encuestadas manifestaron sentirse inadaptadas, no encontrar un espacio en la estructura, no encontrarse a sí mismas. Eso también se debe a básicamente los perfiles de cargo, a que no existen o no, claro, no existen en esta nueva estructura perfiles de cargo, y por otro lado,
que sus propios perfiles no encajan con los cargos que se les dieron hoy en día. También 59% de las personas sintieron acompañamiento de AFAEB, que es una estructura, es una institución dentro del servicio. Por otro lado, el 3% solamente sintieron acompañamiento de las jefaturas. Y finalmente, y esto de hecho tienen que pensarlo en función también de listas, que es súper importante. Y 47% de las personas sintieron acompañamiento de compañeros. O sea, les voy a pedir por favor que apaguen el micrófono. Eso, gracias. Si ustedes se fijan, no todo es tan malo. ¿Y a qué me refiero con que no todo es tan malo? A que hay partes de la estructura organizacional de la JUNAEB que sí están sirviendo de apoyo. Lamentablemente son las partes de la estructura que no toman directamente las decisiones en este proceso porque es un proceso que no ha tenido no ha tenido esa apertura a la participación en realidad. Entonces, por eso, la parte de la estructura principal son los compañeros y las compañeras de trabajo y AFAEB. AFAEB sobre todo, que ha sido como el gran apoyo según los encuestados. Pero estos son los dos ejes de la estructura en donde se ha sentido el apoyo. Ahora, sintomatología que se ha presentado. Esto es solo un resumen, ¿sí? Se ha presentado mucha más sintomatología, pero ¿qué puse acá? Puse la sintomatología que ha tenido mayor prevalencia. Y esta sintomatología es ansioso-depresiva en el sentido en que en la psicología nosotros hablamos de trastornos que son comórbiles. ¿A qué me refiero con esto? A que un trastorno se puede dar pegadito a otro. De hecho, si ustedes se fijan, por ejemplo, la Suceso establece que el trastorno mixto es parte de los trastornos que se pueden dar de origen laboral. Entonces, por lo mismo, dije ya, voy a estudiar la sintomatología ansiosa y la depresiva a ver qué pasa. Y hay harta sintomatología. Fíjense que ustedes han experimentado ansiedad en espérenme, aquí lo puse en orden de personas, ¿sí? Más de 160 personas experimentaron ansiedad en este proceso, ¿ya? De las 240. O sea, ahí podemos tener un indicador más o menos si es que lo extrapolamos a estas 660 personas. ¿Ya? Pérdida de concentración, estamos cerca de los eran como 116, más o menos. Por otro lado, yo quiero esclarecer así como algo muy puntual, es esto, el dolor de cabeza, el dolor corporal y el cansancio. El dolor de cabeza, si se fijan, estamos alrededor de los 90, o sea, el dolor de cabeza, estamos alrededor de los 110, el dolor corporal, estamos muy cerca de los 120, y por otro lado, el cansancio ya llega más o menos a los 150 personas. ¿Sí? Y la tristeza, que ya es un indicador obviamente clave de la depresión, llega alrededor de los 90 personas. Entonces, si se fijan, esto es un gran problema, y es un gran problema la pérdida de concentración, por ejemplo, para las formas de funcionamiento de los servicios. Igual hay que pensar que aquí había una coyuntura de paro, pero independiente de eso, hay regiones que han tenido complicaciones con ese paro. Como que ha habido paro, pero no en algunas cosas, pero se han respondido algunas cosas, pero otras no. Entonces, igual hay una pérdida de concentración. Y ha sido un proceso súper complejo. Ahora, esto me interesa mostrárselo. Y en esto me interesa ser muy enfática. Quizás es un número bajo, pero acá hay una sintomatología que es clave que se llama despersonalización. ¿A qué me refiero con despersonalización? No sé si alguna o alguno de ustedes les ha pasado que se miran al espejo y no se reconocen. Así como que miran su cara y es como, así como no parezco tanto yo. O a veces no me siento tan yo en algunas situaciones, no me reconozco tanto. No me siento como actuando como a mí me gustaría actuar en ciertas situaciones. ¿Sí? La despersonalización es una... Angie dice sí a mí. La despersonalización es un síntoma
que generalmente es un mecanismo de defensa primitivo. También a qué me refiero con esto, que es un mecanismo de defensa que llega cuando nos sentimos excesivamente mal, ¿sí? Cuando puede empezar a configurarse un trastorno. Y aquí empezamos a ver que alrededor de 35 personas, de las 240 personas que respondieron, empezaron a vivir despersonalización. Y esto de verdad es fundamental. Uno puede decir si son 35 personas no más, pero el síntoma es grave. ¿Sí? Ideación suicida, piensen que hay como 8 personas que están con ideación suicida. Acuérdense de las veces que hemos hablado en otras presentaciones de que no queremos más suicidio, de que no queremos más problemas respecto a compañeros y compañeras que están con tanto dolor respecto a lo que está generando el servicio. Hoy en día tenemos 8 compañeros y compañeras que están en riesgo de suicidio. ¿Sí? Y por esto. Y por otro lado, tenemos más o menos 21 compañeros y compañeras que están consumiendo sustancias o han aumentado el consumo de sustancias. Con sustancias hablemos de pastillas, cualquier tipo de pastilla, o sea, no sé, empezar a consumir más paracetamol, así como exageradamente. Estamos hablando también de empezar a consumir drogas duras, drogas blandas, consumir más alcohol, consumir más marihuana, ¿sí? O más tabaco. Tenemos 21 compañeros que están drogándose más o empezaron a consumir drogas respecto a este proceso. Yo al menos, sin ser sensacionalista, pero creo que es alarmante. Siento que, por ejemplo, estos síntomas pueden detonar en una enfermedad profesional en muchas personas, pero estos síntomas pueden detonar en cosas peores. O sea, pueden detonar, por ejemplo, en episodios psicóticos o pueden detonar incluso en suicidio. ¿Sí? En episodios psicóticos me atrevería a decir despersonalización y consumo de sustancias. Pero, por ejemplo, ideación suicida junto con consumo de sustancias de verdad puede terminar en un suicidio. Ahora, resistencia al cambio. Bueno, ustedes ven que su querido director, o sea, sí, pues director, ha planteado mucho el tema de la resistencia al cambio. Y es real, existe resistencia al cambio. En todos los procesos de cambio van a existir resistencias al cambio. ¿Sí? ¿Cuáles son las resistencias al cambio? Después les voy a plantear más o menos mi punto de vista respecto a la resistencia al cambio. No sé si la Caro quiere decir algo, prendió la cámara. ¿Sí? No, era para que me vieras al público. Ah, ya, genial. Aquí les voy a presentar cuáles son sus resistencias al cambio y después les voy a plantear cuál es mi opinión como investigadora, por así decirlo, respecto a la resistencia al cambio. ¿Sí? Primero, ¿cuáles son sus resistencias? Hay una idea de que este proceso está siendo contraproducente a su bienestar, cosa que si lo aparejamos de alguna forma y lo contrastamos con la sintomatología que está apareciendo, es real, ¿cierto? Se ve este proceso como algo dañino. Se ve de alguna forma que todo el proceso es algo dañino. No es como ciertas cosas, no es que el tema de los lineamientos, no es que el tema de que hayamos estado en esta ambigüedad, en esta ambivalencia. No, es como que se toma y se engloba todo el proceso como algo dañino. ¿Sí? Se entiende el proceso como un proceso que es como ingenieril. Voy a tomar esa palabra, pero es como un proceso que ha sido, varias de las opiniones fueron como inhumano, un proceso que no se preocupa por los funcionarios, que no se preocupa por los usuarios, etc. Entonces se ve que hay como una falta de empatía hacia las personas que componen la institución. De hecho, eso me gustaría dejarlo claro. Las instituciones no son infraestructura. Las instituciones son las personas que la componen en jerarquía y como trabajo en el desarrollo de la organización. Entonces la institución, si ustedes no están, no existe institución.
Entonces, por lo mismo, el proceso ha sido un proceso que se ha preocupado de cómo llevar los procesos dentro de la institución, pero no de cómo las personas llevan los procesos dentro de la institución. Entonces se ha perdido un poco la idea de institucionalidad, ¿cierto? Se busca entonces, dentro de esto, una preocupación a nivel psicosocial. Eso es lo que buscan ustedes, según la encuesta, ¿ya? Por otro lado, existe esta necesidad de participación. Su resistencia al cambio también pasa porque no ha habido participación funcionaria dentro de la toma de decisiones, ¿cierto? Se pide entonces participación funcionaria, que se tomen en cuenta las experiencias y vivencias que han tenido ustedes frente a este proceso. Si las decisiones que se han tomado frente a los cargos han estado bien implementadas o no, si hay errores dentro de la implementación en función de que puedan generar como trabajos que estén mal hechos porque, no sé, hay un proceso de adaptación al trabajo, al proceso, etcétera, que se dé calma respecto al proceso, atendiendo a las formas, o sea, atendiendo a las necesidades de forma humana. ¿A qué me refiero a esto? A lo mismo anterior, que por ejemplo, cuando ustedes se encuentren con empezar a trabajar en estas áreas nuevas, que de alguna forma tengan la calma de que no se van a abrir procesos administrativos por errores, porque están en proceso de adaptación. Y por otro lado, una necesidad de escucha activa de parte de la jefatura, de parte de los directores regionales, y también nacional, obviamente. Y finalmente, dentro de la resistencia al cambio, tenemos la sobrecarga laboral por incertidumbre. O sea, se percibe esta falta de lineamientos, que es lo que les comentaba antes, porque aparece también muy recurrentemente, ¿sí? Que no les dicen qué es lo que se debe hacer, y no se los dicen dentro de regiones ni desde nivel central. Por otro lado, no se sabe cómo se debe realizar cada función, ni qué significa cada cargo. Se dan cargos, pero no se sabe, como les decía, cuál es el lineamiento, cuáles son los procesos progresivos que deben hacer. Por ejemplo, no sé, yo sé que Ñuble está funcionando por procesos hace tiempo, entonces se han adaptado bien quizás, o no bien, pero mejor. Pero el tema de las unidades era trabajar por programas y no por procesos. Entonces, tampoco hay un trabajo de explicar qué es trabajar por proceso, cómo se hace este cambio de mentalidad, ¿cierto? No se conocen los criterios de distribución de las funciones. No se conoce, por ejemplo, cuáles son los trabajos, cuáles son los programas, cuáles son las supervisiones, por ponerles algo, que van a ir a cada una de las áreas nuevas. No se sabe eso. Tampoco existen los perfiles de cargo, como les había dicho antes, y no se evalúa la carga laboral regional y departamental para poder distribuir la cantidad de funcionarios que necesita cada área. Y estas son las puntualizaciones que les quería hacer yo, así como más específicamente. Ahora, la resistencia al cambio. Lo que yo, bueno, supongo que planteo un poco, más que nada al director nacional, es esta idea de que existe resistencia al cambio en todos los procesos, pero la resistencia al cambio se trabaja. La resistencia al cambio es parte de un proceso del cambio. Entonces, cuando uno plantea una metodología de cambio, que creo que fue lo que les planteé en, ¿cómo se llama esto? Este conversatorio, no sé si fue conversatorio, no sé la palabra, pero que hablamos la vez pasada, cuando uno trabaja un cambio organizacional, frente a ese cambio organizacional, lo que yo hago es tomar como proceso la resistencia al cambio para trabajarla. Por ejemplo, en el modelo de Kurt-Lewin que yo les había presentado, o sea, la vez pasada, hay un proceso en donde yo hablo de descongelamiento, y en ese descongelamiento aparece la resistencia al cambio. Y en esa resistencia al cambio yo hago un plan de trabajo frente a la resistencia al cambio, ¿sí? Y en ese plan de trabajo yo lo que hago es entregar certezas y entregar participación para esas certezas. Si yo obvio la resistencia al cambio y solo le digo a la gente, no, si es normal la resistencia al cambio, no se preocupen, a ustedes no les estoy dando certeza. Y es necesaria la certeza para la estabilidad de la organización, de cualquier tipo de organización.
Entonces, eso es fundamental entenderlo para un proceso de cambio. Cualquier proceso de cambio se va a caer, va a ser inestable y no, en verdad no va a resultar si existen este tipo de resistencias y no se trabajan. ¿Sí? Ahora, el tema también es que ustedes, por lo que pude ver en la encuesta, ustedes no tienen problemas con el tema que implica en general la modernización. No tienen problemas con el hecho de modernizar el servicio, sino que tienen problemas con la forma en que se está modernizando, con cómo de alguna forma también se ha pasado a llevar este factor humano en la modernización. Entonces, por eso esta exigencia de participación, por eso esta exigencia, por ejemplo, de empezar a implementar como trabajos que sean más colectivos, etcétera, porque la implementación en general de la modernización está mal hecha. Y está mal hecha y ha potenciado las resistencias al cambio y ha solidificado estas resistencias. Y finalmente, establecer, como dice ahí, que quienes cambian son las personas, no los procesos. ¿Sí? El trabajo por proceso es algo que está muy estudiado. Existe el trabajo por proceso. Y es súper fácil tomar este tipo de trabajo que tenían ustedes así como por programa y decir, ya, entonces yo acomodo esto y lo meto por proceso acá. Ah, ya, ok. Pero eso no es lo que cambia. Lo que cambia es la forma en que la institución se relaciona con el proceso, o sea, ustedes. La forma en que las personas se relacionan con el proceso. Entonces, desde ahí, ese es el tema que hay que trabajar. Y por eso se trabaja la resistencia al cambio como un plan. Por eso se incluye a los funcionarios y las funcionarias en un trabajo de planificación y de cambio organizacional. Porque ustedes cambian, ustedes componen la institución. Entonces, eso es súper importante dejarlo en claro. El proceso de modernización es una modernización para y por ustedes. No es una modernización de artefactos, no es una modernización de, no sé, estatutos, no es una modernización de nada de eso, es una modernización de ustedes, de cómo ustedes realizan el trabajo. Entonces, si ustedes no están de acuerdo, ustedes son quienes tienen que proponer cosas, o no solo proponer, sino que establecer que esta no es la forma. Eso, básicamente, sería mi presentación. Eso. Muchas gracias. No sé si tienen dudas, si alguien quiere compartir algo. Por aquí alguien escribió algo, así que permiso, voy a leerlo. Aquí Caro y Mica dice, como funcionarios y funcionarias siempre hemos querido cambios para la mejora continua de la institución, mejores tecnologías, sistemas de apoyo al trabajo y mayor eficiencia para los estudiantes. Ellos han construido la alta resistencia al cambio que tenemos, pues es la resistencia de la forma que ellos están aplicando. Si fuera buena la propuesta y correcta, la resistencia sería baja. Por aquí María Contreras dice, en este caso nosotros para esta modernización no somos las personas importantes, al contrario, quieren puro convertir la JUNAEB en una empresa. Me preocupa cómo 90 personas refieren sentir todos los factores de riesgo que se presentaron. De hecho, sí, es muy preocupante. Entonces, yo creo que hay que hacer algo. Eso. Ay, me dijeron que era seca, gracias. No, pero eso, yo creo que hay que hacer algo. Y de verdad, a mí lo que me preocupa mucho es la ideación suicida. Y de verdad quiero dejar eso claro. Yo no creo que tengamos que hacer o tengamos que quedarnos en una inercia para propender a que compañeros y compañeras estén en esa situación o puedan suicidarse. De hecho, yo creo que ni siquiera es el tema de suicidarse, sino que ya que estén pensando en suicidio frente a una situación así, ya sea porque tienen situaciones personales y además están viviendo este proceso, y este proceso está complicando más su existencia, yo creo que es algo que tenemos que trabajar como funcionarias y funcionarios y miembros de un gremio también. Entonces, asociados y asociadas, eso. No sé si alguien quiere decir algo más. Por aquí alguien que se llama Casa dice, en esta situación que está clara, ¿qué debemos hacer para resistir el proceso? Yo creo que eso es una conversación que tienen que tener ustedes.
Es que yo puedo dar una respuesta muy particular mía, en verdad. No podría darles una respuesta como asesora. Como que creo que ahí ya entra más en temas legales, creo que entra también en la forma de resistir que pueden tener ustedes, pero siempre yo recomiendo mutuales, siempre recomiendo denuncias, porque creo que son necesarias y trabajar por esas vías. Por otro lado, yo, como Catalina, no como asesora, estoy muy de acuerdo con las paralizaciones, porque es necesario establecer que hay cosas que no se pueden tolerar. Y hay personas que no pueden tolerar esta situación, como les decía, el tema de la ideación suicida. ¿Cómo una persona va a poder trabajar con ideación suicida en un espacio tan inestable? Entonces, por ellas y por ellos también yo creo que una paralización muchas veces es necesaria, hasta que tengan incluso estabilidad emocional. Eso. ¿Qué ponen por aquí? Me asusta caer en estos pensamientos. Clara, en esta situación ya. ¿Qué más? A mí me complicó mucho, ya que fui reasignado a otra unidad, estando con licencia médica, y aún no soy informado por la jefatura, pero sí por resolución. Eso dice Marcelo. ¿Ven que es complejo? O sea, tampoco hay un espacio como de comentar, de conversar, a dónde me reasignaron, entonces también está esa incertidumbre y no hay una certeza respecto a cuáles son los lineamientos que voy a tener en este espacio. Entonces, estoy con licencia médica y a la vez tengo una incertidumbre respecto a cómo se va a llevar mi trabajo. E incluso también hay una percepción que yo he visto mucho en casos más particulares y en regiones más particulares, que he visto mucho que cuando las personas llegan con licencia parecen ser un estorbo dentro de su equipo de trabajo. Y ahora más aún si no hay lineamientos claros y los lineamientos se están construyendo con el equipo y en cada región de manera particular. Entonces igual creo que es más complejo aún teniendo tantas personas con licencia médica, porque hay muchas personas con licencia médica dentro del servicio. ¿Qué más? Límites, dice por aquí la Gaby. Catalina Flores dice, nadie dice que esté mal la modernización. Modernicemos sistemas de trabajo, modernicemos equipos de supervisión, equipos de oficina, canales de contacto con usuarios. Partamos, espérenme que se me mueve esto mucho. Partamos por eso. Este proceso de cambio fue dictatorial, impuesto por jefaturas y queriendo dar una visión empresarial por sobre una institución pública. Muy de acuerdo con Catalina. Eso. Igual les agradecería si quieren abrir los micrófonos porque en verdad se me mueve mucho el chat. Así que eso. No estamos bien. Yo te puedo leer. Ya, gracias. Te puedo leer, si no, no hay problema. Ya. ¿En cuál que está? La Catalina. Ya después dice la María Felisa. No estamos bien. Cada día la ansiedad es más grande y las emociones pueden jugar en contra. La Carola Muñoz dice, me asusta el resultado de los suicidios. Creo que uno no se da cuenta al caer en estos pensamientos. ¿Cómo podemos internamente darnos cuenta de esos sentimientos? Eso te pregunto. Sí, yo creo que aquí es un poco difícil. Es un poco difícil porque aquí lo más importante son las redes de apoyo. Muchas veces las personas que están con ideaciones suicidas no lo ven hasta que lo preguntan, hasta que alguien se los pregunta.